Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Perdón, me atrasé un poco. Buenos días. Ay, ay. Bueno, voy a compartir pantalla. Ok. Y vamos a abrir los problemas. Bueno. Entonces, la clase pasada estuvimos analizando el problema 12.4 y habíamos planteado dos posibles ajustes. Uno que fue el caso de la parte del periodo se acaba decreciente. El de ley de potencia, que es este que está aquí, o bien, como un compañero de ustedes lo realizó, el de polinomio de tercer grado, que efectivamente mejora mucho la correlación, sin embargo, tiene esta zona que les comentaba y que se ve reflejado en esta parte de la curva. Si ustedes se fijan, al comparar esta curva, que ya es la derivada del polinomio, con esta otra de acá, pues se ve mucho más alineada la que está aquí. Aquí lo pueden ver más claro. Entonces, ahí como les diré, la evidencia que existe y está en la literatura. No sé si alguien tuvo la curiosidad de referirse al libro de Levenspiel, donde les comentaba yo que ven algún comentario respecto a el uso de los polinomios para ajustar datos cinéticos. Yo les insistiría que lo revisaran para que se den cuenta que cómo está eso, ¿sí? Que sí hay que tener precaución a la hora de manejar los ajustes polinomiales, sobre todo cuando tienen tiempos tan largos de la tendencia que de la curva, ¿no? Entonces ahí sí, aquí ya puede pasar alguna circunstancia donde existan este tipo de situaciones como la que está reflejada en la gráfica, que la clase pasada se la señalé. ¿Sí? Si yo me fuera a quedar con el polinomio, yo quitaría estos puntos, por ejemplo, donde prácticamente ya no varió nada, que yo inclusive lo ampliaría hasta acá, más o menos. Ahí empezó, por ahí este sería el punto final, digamos. Entonces ahí yo haré el análisis que está más o menos referido en esta parte. De hecho, déjame checar nada más una cosa. A ver si mejora la correlación. Entonces estaríamos hablando de los 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pues ahí tendrían ustedes la curva, ¿no? De hecho, todo este valor es que como que tiende a... Pero ese sería el punto, ¿no? Y aquí mejora la correlación. Un poquito, pero sí mejora.
Y esto ya les podría dar un análisis un poquito más a detalle, ¿no? Déjenme ver aquí. Ah, perdón, es que no, bueno, es que me fui mal. Esta es la zona que debe haber. Bueno, aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí. Esta es una recta que está aquí. Entonces, más o menos. Es un poco, pues, jugar en el estricto sentido de la palabra con situaciones que permitan tener un ajuste lo mejor posible de los puntos experimentales y que haya congruencia, ¿no?, con los cálculos que se hacen respecto a la cinética. Pregunto si hay alguna duda de esto que está aquí, incluyendo esta parte de acá, sería lo que estaríamos planteando como el manejo de los datos experimentales. ¿Cómo voy a generar yo una información ahí al respecto que me permita, ¿cómo se llama?, sacar de ahí conclusiones con relación al análisis que estoy haciendo, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ahora, jóvenes, es bien importante. Aquí tienen una opción que habíamos comentado, la otra opción era esta. Dividir el periodo secado decreciente en dos zonas, o bien manejar toda una relación lineal, argumentando que tienen puntos que están prácticamente sobre la línea recta. No creo que haya mucha diferencia. Alguien hizo el cálculo, hizo la comparación entre estos dos caminos. O están total y absolutamente dependiendo de lo que yo les dé. También hagan ustedes el esfuerzo. Pues, por ejemplo, profesor, yo lo hice para el ¿Puedes subir un polinomio. poco, acercarte el micrófono? Sí. Que te oigo, a ver, ya. ¿Habla? Sí, bueno, yo lo hice para el polinomio. Ajá. Sí, bueno, me salía igual lo que usted está diciendo, que ya cercano a la parte final, como que empieza a tener errores. Sí, fluctúa pues la curva. Sí. Ajá. Y bueno, y lo hice todo, no lo hice por el método que usted puso de que se hacían las dos curvas, sino yo todo lo trabajé con una sola curva para la parte decreciente. Ajá. Y pues me salió de 7.50, creo, en horas. Bueno, está bien, ¿no? Está dentro del rango. Aquí yo había calculado, en este caso habíamos llegado a 6 horas, ¿no? Tomando en cuenta que el área, tú tomaste las dos caras. ¿Te acuerdas que aquí había que calcularlo con esta área? Sí, no, tomé nada más un área. Un área, sí, ahí está el punto. Es que el punto aquí es ese, ¿no? El problema es que en la redacción del problema, valga la redundancia, no especifican si este punto 1 metro cuadrado se refiere a las dos caras o esto corresponde a un metro cuadrado, a un punto 1 metro cuadrado de una cara y que la transferencia de masa se está dando por las dos caras. Aunque nos están diciendo aquí que específicamente que el secado tuvo lugar por las dos caras más grandes y toda esta parte de la parte lateral se considera que está sellada. Eso es, digamos, el manejo del dato, ¿no?, que estamos ahí manejando. Entonces, a mí lo que me preocupa, se lo digo con toda honestidad, es aplicar las fórmulas correctas, por ejemplo, para el periodo secado constante, para el periodo secado decreciente, y a partir de eso,
hacer el análisis correspondiente. Y como les comenté yo la vez pasada y lo puse en rojo, si yo tomara en lugar de una cara las dos caras, como, o sea, es decir, si el punto 1, en lugar de considerarlo en los cálculos en negro como el área total de transferencia, independientemente de las dos caras, si yo considerara que el punto 1 metro cuadrado es por cara, entonces yo tendría que tomar el área específica para el secado 2 veces el punto 1, ¿sí? Digo, de hecho, estos son criterios pues, que se tienen que estar manejando en el contexto del problema. Déjenme irme a la parte de teoría, porque lo estuve viendo, lo estuve analizando, y no sé si queda claro lo que estamos planteando. Aquí está el secado y está la parte de apuntes. Vámonos a las curvas. Bueno, ya con relación a las correlaciones, ya vimos cómo se manejan, etcétera. Y periodo secado decreciente, tenemos una primera opción, como ya habíamos platicado, es calcular directamente si conocemos la manera de obtener valores de n, como es el caso del problema del ejemplo 13.3, que contemos ya con la gráfica. Y entonces a partir de la gráfica del flux, o sea, n en función de x, obtener valores que nosotros definamos en el rango de variación del secado que estamos analizando, el periodo secado desde el punto crítico hasta el final, o dependiendo de las características del secado, entonces podemos optar por una evaluación de la integral gráfica para obtener el tiempo de secado. ¿Ok? Bueno, aquí ya lo puso un poquito más específico. En el caso 1, vamos a llamarle así, la región del periodo secado decreciente de n en función de x, que se puede aproximar a una recta que dice que n es igual a b, ordenada al origen, más la pendiente por x. Entonces, esto, bueno, sabemos que quedaría así. Y estas dos opciones quedarían como parte, aquí lo puse un poquito más claro. Es decir, para el caso de que tengamos que efectivamente N1 es igual a A1A por X1 más B y N2 igual a A por X2 más B, ¿sí? O sea, que tuviéramos los dos puntos que corresponden a los valores de N, que corresponden a su vez a los puntos X1 y X2. De ahí sacamos que la pendiente A es igual a la relación de N1 menos N2 entre X1 menos X2. Eso ya lo vimos. Y entonces esto nos permite tener como cálculo para el tiempo esta expresión que está aquí. Esta expresión es la expresión directamente sustituida en la integral que está tomando en cuenta esto. Es decir, el flux lo paso hacia abajo, dividiendo de x en esto, y a partir de eso puedo yo sustituir a qué corresponde la pendiente. O sea, esto de aquí estaría dado por la relación, o sea, el dx entre el flux que está relacionado para obtener el tiempo. Y al integrar esa expresión, me queda que el tiempo es igual a la masa seca entre el área por la pendiente por el logaritmo natural de B más A X1 entre B más A X2. Pregunto si está clara esta relación. Si no, háganla por favor. Sustituyan o sea, ¿qué es lo que hacen aquí? Pues van a trabajar sobre esta, estrictamente están hablando de esta expresión. N va a ser igual
AB más AX. Aquí las ponen. A la hora de manejar el cambio de variable, pues o sea, AB más AX es igual a U, y la derivada va a ser DU igual a 1 en A, digo DX va a ser igual a 1 en A de U. Y entonces a partir de eso lo ponen aquí DU entre U, ahí aparece el logaritmo natural y sacan de la integral la pendiente. A ver, háganlo. ¿Sí? Esta expresión de aquí, pónganla acá en la integral. Hagan un cambio de variable, o sea, hagan igual U igual a B más AX, deriven du igual a ADX, pues ves constante se va a 0. Sustituya, despejen dx, va a quedar entonces A dividiendo a du, y es lo que lo que aparece, lo que tienen aquí. Y eso es lo que les va a dar esta expresión integrada. Y a ver, háganlo, por favor. Porque no vean las sorpresas. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? Sí, profesor. Bueno, estoy ya, en base a esto, lo único que aquí noten ustedes que tomando en cuenta esto, sustituyendo, aquí es igual la pendiente, que es igual a N1 menos N2 entre X1 menos X2, de ahí que aparezca X1 menos X2 en el numerador, ya el integral, y como que N1 menos N2 entre, estrictamente, esto a su vez es igual, dejen ponerlo para no dejar nada al azar. Esto a su vez es igual ¿a qué? Va a ser igual a L, déjenme ponerlo. L, S, entre A por paréntesis. Abro esto aquí. Y aquí pongo N mayúscula, vamos a ponerle 1, N mayúscula, N2. Ahí estoy sustituyendo parte de la, ¿cómo se llama? De la definición de la pendiente. Y este logaritmo natural va a ser igual a, estrictamente, va a ser igual a N1 entre N2. Eso me pone. Entonces, N2. Y si ustedes pasan dividiendo el N1 menos N2 entre el logaritmo, les va a quedar el NM, que es la media logarítmica de los fluxos. Y les va a quedar en la parte superior, aquí, el valor, que es lo que estamos ahorita planteando ahí en la ecuación que está abajo, el valor de la relación de X1
menos x2. Y es lo que tienen aquí. O sea, si ustedes pasan dividiendo esta parte a la n1 menos n2, le va a dar esta nm, ¿no? Que es lo que está aquí, representada en esta expresión. Y les queda ls entre a, nm arriba y aquí y arriba x1 menos x2. Donde x1 y x2 corresponden a cualquier par de puntos sobre la línea recta que estamos nosotros considerando en el periodo secado decreciente. ¿Estamos? La otra opción es cuando tienen ustedes el planteamiento de la línea si tomamos el periodo de secado decreciente completo. Entonces, si es así, que vamos desde el NC, del punto crítico, hasta el valor de la X con asterisco, que es la X de equilibrio. Aquí noten que entre X1 y X2 no necesariamente llegamos a la X de equilibrio. Aquí estamos planteando que sí. Entonces eso plantea que N va a ser desde el N crítica, el flux en el punto crítico, y abajo N igual a 0, porque aquí ya el valor de la X con asterisco está sobre la abscisa, que está en ordenada igual al punto 0. Esto nos permite obtener esta definición del flux. Flux igual a por X menos X con asterisco. Y de ahí planteamos que el flux va a ser igual a NC por X menos X con asterisco entre XC menos X con asterisco. ¿Sí? Y a partir de eso tenemos nosotros la definición, como la estaba platicando ahí, que es esta NC entre XC menos X con asterisco. Y el tiempo es sacado, en este caso específico, considerando todo el rango ¿cómo se llama? El periodo secado decreciente, estaría dado por esto. ¿Sí? Fíjense que en este caso aquí puse X1 y X2 para que a pesar de manejarlo en todo el rango, yo estuviera considerando cualquier par de puntos sobre la línea. Lo importante de haber manejado desde punto crítico hasta el 0 es que yo tengo la definición de la pendiente. Pero esta pendiente estrictamente es igual a esta que está acá. Entonces, no sé si están de acuerdo, o sea, porque estamos sobre la misma recta, estamos planteando el periodo secado decreciente lineal, entonces ya sea este valor o este valor, estos son equivalentes, estos dos valores. Lo único que estamos tomando como referencia es que en lugar de quedarme en este paso, me fui a los extremos, ¿no? De la recta, pues de la pendiente no tiene por qué cambiar. Entonces, estrictamente hablando, en este caso, el X1, si ya considerara yo toda esta parte, el X1 correspondería a la XC. ¿Estamos de acuerdo? Y la X2, si llegara a ser este valor de aquí, X con asterisco, o sea que yo tuviera que tomar en cuenta todo esto de aquí hasta acá, entonces en lugar de tener, para no tener la indefinición, yo tendría entonces, desgloso el logaritmo. Entonces el logaritmo de este logaritmo de aquí, a su vez, déjenme ponerlo. Hagan de cuenta que estamos en clase presencial. A ver, déjenme nada más ponerlo aquí. Voy a poner todo este negocio. No, a ver cómo le hago. Es todo esto, en paréntesis rectangular. Nada más para concentrarme en el logaritmo natural. Y esto va a ser igual a logaritmo natural de, vamos a poner X, voy a poner tal cual, XC menos X con asterisco. Menos X con asterisco. Y entonces, obvio, es que esta cosa me pide plantear esto. X con asterisco y acá, y aquí cierro el paréntesis. Menos sería el logaritmo natural de X con asterisco
menos X con asterisco. Entonces eso ya no es ¿cómo se llama? Esto es indefinido, pues es menos infinito como tal. Entonces esto me obligaría nada más a tomar en cuenta la primera parte del... no sé si me estoy explicando. Esto es, si yo tuviera la situación de tomar en cuenta, a ver si lo alcanzo a subir. Bueno, lo bajo entonces y lo meto para la derecha para no confundir. Pero esto es, insisto, esto es siempre y cuando yo estuviera planteando que me voy a los extremos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el punto, en el problema que estamos analizando, si yo planteo que voy desde el punto de XC hasta un valor de punto 200, punto 020, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces sería el caso donde tendríamos XC aquí y acá sería el punto 020 para que yo calculara con esta fórmula el sistema. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna duda? Entonces, esto de aquí nada más es demostrarles que si me voy a los extremos, caería en esta situación, donde la X2 se volvería la X con asterisco, porque estoy tomando esos extremos. Entonces esto ya no, esto es incongruente, esto ya no es correcto. Nada más me quedaría con esta parte de la integral. Bueno, voy a borrar esto para no meterme con los apuntes. A ver. De aquí. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, profesor. ¿Está claro? Bueno. Entonces, esas serían las dos situaciones, desglosando la parte, pues, que estamos relacionado con el asimilar el periodo secado creciente a una relación lineal. Estas serían las dos opciones que tuviéramos cuando la línea recta no cae sobre el origen, que es la otra definición de la relación lineal, ¿no? El caso 2, es lo que estoy planteando aquí ahora. En este caso específico, te decimos que la n va a ser igual a AX, es decir, la pendiente de la recta que está aquí sería igual a NC entre XC, esencialmente. ¿Sí? Porque NC parto de acá y acá es 0. ¿Sí? Y luego esta parte de aquí sería XC y como viene del origen, pues es 0 también. Entonces aquí ya no hay mayor historia. Entonces ya tengo esta relación. Al sustituir la n definida de esa forma, aquí aparece la XC entre NC, que es la pendiente, o sea, la pendiente que es igual a NC entre XC, como está dividiendo, el XC lo subo. Estos dos valores son constantes, la de X entre X, aquí ya metí el signo negativo para invertir los límites, de X entre X me queda, ¿no? Pues que es la X de acá, ya me queda directamente esta relación que para el cálculo del tiempo sería igual a este valor por el logaritmo natural de X1, X2. Ahora, nuevamente, si yo parto del punto crítico hasta un punto final que no sea el origen, pues aquí sería XC entre el valor final que yo esté manejando. Eso es lo que les quería enfatizar. No sé si están tomando nota de esto, por favor, tómenla porque sí es importante, ¿eh? Son valores que
Digo, son recursos para establecer el análisis en el periodo secado decreciente. El periodo secado constante, ese no tiene más historia. Nada más para recordarlo. En el caso del periodo secado constante, donde X1 y X2 son mayores a XC, ¿dónde andamos? Aquí. Esto nos da directamente esta fórmula, ¿no? Que está aquí. ¿Ok? Noten que la ecuación que estamos tomando como referencia para todos nuestros análisis es esta. Esta es la madre de todas las ecuaciones que estamos deduciendo. El flujo. ¿Sí? Si la masa seca, el área, que la controversia con respecto al área de lo que hemos estado viendo es cómo tenemos que tomar en cuenta el área. Acuérdense que si, por ejemplo, si tuviéramos un cuadrado, pues tendríamos que, un cubo, pues tendríamos que considerar 6 veces el área porque son 6 caras. O sea, ahí lo que quiero comer, y por ejemplo el cilindro, serían dos tapas del cilindro más el área lateral. De la esfera, pues ya conocen la fórmula, ¿no? 4πr cuadrada. Entonces, todas esas fórmulas simples para geometrías simples, que normalmente es una placa, un cilindro y una esfera. Yo ahí les sugiero que se vayan a un libro de fórmulas, para no variar, el Perry las trae, donde pueden encontrar cálculo de volumen y área lateral de esas geometrías. Placa, cilindro y esfera. Para que lo tomen en cuenta a la hora de definir algún área que vayan ustedes a analizar para un proceso de secado cualquiera. ¿Estamos? Bueno, entonces tomando en cuenta esto, ¿ya vieron todo? ¿A alguien le falta copiar algo? Partiendo de esta parte, supongo que esto ya lo tienen, y a ver, hagan aquí, este es el caso 1, con las dos alternativas que ya les platiqué. Cuando terminen me avisan. O si ya terminaron, díganme. Bueno, sigo con el otro caso. Este es el caso 1 y el caso 2. El otro, nada más como comentario, bueno, ahorita terminen de analizar esto. Nada más es cuestión de tener disciplina
¿En términos de qué? En términos de, pues estos son integrales muy fáciles. No tienen mayor historia. Entonces, pues háganlas, intégrenlas. Son fáciles de integrar esas expresiones para que lleguen a estas ecuaciones. Los sugiero que las hagan, que hagan la deducción de esas ecuaciones. Eso les da mucha información respecto a de dónde vienen estas ecuaciones. Ya una vez que sepan cómo se obtienen en el examen o en lo que sea, en la vida cotidiana, que hagan este tipo de análisis, pues ya váyanse a las fórmulas directamente. Pero ya saben de dónde salen, ya saben cómo las obtienen, ya saben qué consideraciones hicieron. Una recta que pasa por el origen. Esta situación no es trivial, ¿eh? O sea, muchas veces ustedes pueden tener, como el caso del problema que vemos que ahorita vamos a analizar, el 12.2, donde estrictamente ahí dicen la humedad de equilibrio puede ser despreciable. Entonces eso significa, dicho en otro idioma, significa que X con asterisco es 0. Y muchas veces pueden ustedes en un momento dado tomar esa decisión. ¿Sí me explico? Es decir, el valor del contenido de humedad de equilibrio es tan bajo, tan chico, que no vale la pena meterme en más complicaciones y puedo simplificar el cálculo con esto. Mucho más fácil de calcular. O sea, la NC, pues ya vimos de dónde viene. O sea, la calculan en el periodo secado constante. Una vez que tienen la NC, conociendo el punto crítico, y esto significa pues que es muy importante conocer la gráfica, ya sea esta o la otra, que da lugar a esta, ¿no? Que es la que está acá. Eso es bien importante, es esencial. Por eso les decía yo que la parte que está aquí relacionada con el secado, es importantísimo conocer la forma como se seca el sólido. Porque les vuelvo a repetir, aquí pudiera haber alguna relación que todo fuera curva, que por más que le hiciéramos, no tuviéramos el efecto de o sea, la relación de una línea recta. Entonces, si es el caso, pues tendríamos puro periodo secado decreciente. Si es el caso, esto de acá va a ser literalmente una recta que empiece desde X0 hasta la X final. No sé si me estoy explicando, ojalá y sí. Pero es parte del o sea, si fuera puro periodo secado decreciente y estuviéramos partiendo de este punto o de este punto, cualquier punto de aquí, yo voy a tener esto como una relación lineal. ¿Sí me explico? Todo eso no tengo periodo secado constante. Entonces, todo quiere decir, traducido a la característica de la cinética de secado, significa que la velocidad de secado está variando, está disminuyendo conforme transcurre el secado. Aquí no, aquí estamos diciendo que la velocidad de secado se mantiene constante, o sea, los kilogramos de agua por área, por tiempo, son constantes entre un punto inicial y un punto crítico. Aquí no tenemos punto crítico. ¿Se me explicó? Entonces, eso es la información que les va a dar a ustedes la cinética. Por eso es importantísimo que cuando ustedes van a secar un sólido, tengan esta información que está aquí. Esta es la base, esta es la clave, como haciendo el símil nuevamente con los reactores homogéneos o heterogéneos, ¿sí? Ustedes vienen en ingeniería de reactores 1 y 2. Para establecer cualquier diseño de reactor es importantísimo conocer la cinética de la reacción. Entonces, en el caso del secador es importantísimo conocer la cinética de secado. Así de sencillo y así de fácil se las pongo. Bueno, jóvenes, terminando con esto, entonces ya vimos las posibilidades.
Y comentaba, les iba a decir, en el caso específico ya de un análisis del periodo secado decreciente, donde quisiéramos irnos más a detalle, tendríamos que hacer un análisis apoyados, por ejemplo, en la segunda ley de Fick. Y esa ley de Fick aplicada, esta es la fórmula general, que está aquí al lado izquierdo, y que ya en el caso específico de las tres geometrías típicas, que son placa, cilindro o esfera, ¿sí? Te tomaría esta fórmula, fórmula, siempre y cuando el coeficiente de difusión se considerara constante. Si no, tendríamos que tener un coeficiente de difusión función de la distancia. O sea, que el coeficiente de difusión interno estuviera variando con la trayectoria que siguen las moléculas de agua que se están saliendo de la parte interna del sólido hacia la parte externa. Sí, aquí esto ya son fenómenos internos de secado del sólido. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula cuando D es constante, la difusividad es esto. Ahora, esta difusividad no es la difusividad molecular que ustedes calcularon, por ejemplo, en el caso de la absorción, ¿no? Cuando hablábamos de recuperar un soluto de una corriente gaseosa y para disolverla en un solvente líquido, hablábamos de la transferencia de masa del soluto a través del gas que portaba ese soluto. Y ahí, estrictamente hablando, es pura difusión molecular. Aquí no, aquí hay que tomar en cuenta que el agua dentro de la estructura interna del sólido se puede encontrar con diferentes formas de estar ligada a la parte interna. Puede haber, como lo comentábamos en la parte inicial del tema, el agua puede estar ligada, puede estar a nivel inclusive de células, de moléculas. Entonces, lo que tenemos nosotros que considerar ahí es que esa difusión interna no va a ser una difusión molecular. El efecto de la estructura interna del sólido también va a influir en la velocidad de transferencia de masa de la parte interna hacia la parte externa. Cuando hablamos de difusión molecular, estrictamente hablando, la transferencia se da en virtud de la existencia de un gradiente de concentración. ¿Sí? En el caso del secado de sólidos porosos, vean un reactivo que está difundiéndose al interior de un sólido poroso, un catalizador poroso, también sería el símil. No nada más tenemos el gradiente de concentración, que es una fuerza directora que está impulsando la transferencia de masa de un punto de mayor concentración a un punto de menor concentración, sino que además tenemos los fenómenos físicos que se dan por la estructura propiamente interna de ese sólido, las características de los poros, son grandes, son pequeños, hay zonas abiertas, zonas cerradas, en fin, hay una serie de situaciones que hacen que la transferencia no sea ¿cómo se llama? Tan sencilla como sucede con la difusión molecular. Entonces, por eso es que se habla de un coeficiente de difusión efectivo para diferenciarlo del molecular. Y les comentaba también en su momento que por ejemplo, el caso de la esfera, que tenemos esta fórmula que está aquí arriba, con sus condiciones de frontera y sus condiciones inicial, ¿sí? Esta solución que está aquí, el D, que es el coeficiente de difusión efectiva, se vuelve un parámetro de ajuste. Entonces imaginen ustedes que van a tener una curva como la que está aquí arriba, les acabo de enseñar, esta de aquí, donde sea puro periodo secado decreciente, o nada más estoy desde el punto crítico hacia adelante, tratando de asimilarlo a partir de la ecuación de la segunda ley de Fick. Entonces, tengo esta curva, entonces lo que yo hago es aplicar la fórmula, la solución general, la solución que tiene la segunda ley de Fick, y el parámetro de ajuste que yo utilizo para tratar de ajustar literalmente
el modelo con la parte experimental es justamente el coeficiente de difusión. Entonces, esto se conoce como parámetro de ajuste. Entonces, el coeficiente de difusión, yo doy valores del coeficiente de difusión para tratar de suavizar, digamos, la predicción que hace este modelo sobre la curva de secado. Desgraciadamente el tema no da para más, da para esto y para más, pero lo tenemos acotado. Entonces vamos a seguir avanzando en las condiciones de secado y bueno, esto se los comento. Si a alguien eventualmente le interesara hacer este tipo de análisis, podríamos plantear algún planteamiento ahí de un tema de investigación. Un proyecto terminal podría ser inclusive que estuviera relacionado con este análisis. Bueno, cierro ya digamos los comentarios al respecto. Creo que esto ya no lo voy a necesitar. Y vámonos a nuestro ejemplo. Entonces, ya quedó aclarado todo esto. No hay dudas respecto a esto. Entonces ya vean que ya lo que aquí hago son las fórmulas que ya vimos cómo se obtienen, tanto para el caso del periodo secado constante como para el caso del periodo secado decreciente. Y fíjense aquí que la X1 que estaba aquí puesta, pues se vuelve la XC y esto es la X final. ¿Por qué? Porque yo estoy partiendo de este punto hasta un punto que es la X final que estoy planteando acá. No estoy yéndome al equilibrio. Insisto, si fuera el equilibrio el que yo estuviera tomando como referencia, entonces me quedaría nada más con el logaritmo natural de X menos X de equilibrio. Porque la otra X de equilibrio menos X de equilibrio me da una indefinición. ¿Sí? Eso sería el comentario. Y la otra incertidumbre que hay relacionada con este asunto es el que esa área que está dando el enunciado del problema se maneje como el área total de transferencia de masa por las dos caras, que igual a 0.1 metros cuadrados, o habría que tomar en cuenta que el 0.1 metro cuadrado corresponde a una de las caras, entonces esto hay que multiplicarlo por 2. La diferencia, pues sí es importante, entre casi 9 metros, 12 horas, aquí está planteado así, tomando en cuenta una sola cara, y acá esto baja a la mitad, el factor de 2. Bueno, vamos a ver el problema 12.1. Espero que lo hayan tratado de ver. Déjenme, como no puedo borrar, si estuviera en el pizarrón no tendrían esto a la mano. Entonces voy a cerrarlo para que no se me distraigan. Y vamos a ver el enunciado. Entonces hablan de un problema 12.1 del Treiber. Hablan de una fábrica que va a sacar una placa de triple que es de 1.2 metros de longitud por 2 metros de ancho por 2 metros de longitud por 12 milímetros de espesor. Esa es la placa que queremos nosotros analizar. ¿Cuánto tarda en secarse esa placa de madera? Entonces, nos dicen que para determinar las características de secado, se toma una muestra similar a la placa de AAA, pero con dimensiones de 0.3 metros por 0.3 y mantenemos el mismo espesor. Y se somete a secado en un laboratorio. Es mucho más fácil manejar una placa de 30 centímetros por 30 centímetros y 12 milímetros de espesor que estar manejando una placa de 1.2 metros por 2 metros, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto es obvio. Y nuevamente, se somete a secado considerando que los lados están sellados y que el secado se efectúa por las dos caras grandes. Igual que en el caso anterior. Esta muestra se suspende de una balanza
como también ya les expliqué, por la parte de abajo de las balanzas eléctricas siempre tienen una forma de poner un gancho en la parte inferior y entonces el peso está en la parte inferior y no como normalmente se maneja, que sobre el platillo que tiene la balanza ponen ustedes el peso que van a analizar. ¿Y qué dice? Y bueno, ahora este sólido tiene un contenido inicial de, bueno, la balanza en un secador de gabinete de laboratorio, eso es lo que le estoy explicando, y se expuso a una corriente de aire caliente y seco. Ojo, seco. Ya nos están dando la pauta con relación a la cantidad de aire que está manejándose. Bueno, entonces el contenido de humedad inicial es de 75%. La hoja perdió peso a una rapidez constante de 1 por 10 a la menos 4. Sí, para que sea mejor. 1 por 10 a la menos 4 kilogramos por segundo hasta que el contenido de humedad descendió a un 60%. ¿Sí? A partir de este punto, o sea, el 60%, la velocidad de secado disminuyó. Pero las mediciones de la rapidez de secado se detuvieron cuando se alcanzó un contenido de humedad de equilibrio. Ojo, que corresponde a un 10%. La masa seca contenida en la plaquita de 0.3 por 0.3 metros es de 0.9 kilogramos. Masa seca, entonces son kilogramos de sólido seco. ¿Ok? Todos los contenidos de humedad que están referidos están en base húmeda. Aquí se ve muy decente el que nos está planteando el problema, pero ya les comenté, si no viene etiquetado ese contenido de humedad, ustedes interpreten que es base húmeda. No tiene por qué de entrada considerar la base seca. Entonces esto significa que esa base húmeda hay que transformarla a base seca para trabajar todo en base seca. Entonces nos piden calcular el tiempo de secado de las planchas grandes desde 75% hasta un 20% de humedad en las mismas condiciones de secado de laboratorio. Entonces nos están dando información platicada de que el sólido se seca entre 75 y 60% de humedad en un periodo de secado constante, de velocidad de secado constante. Por el enunciado del problema nos están diciendo que es una rapidez constante. ¿Claro? Esa situación. Ahora, no nos están diciendo, nomás nos están dando a entender que la rapidez de secado a partir del 60% de humedad empieza a disminuir, pero no nos dicen si es una relación, no sé, como tipo, ¿qué les diré? Un decaimiento exponencial, por ejemplo. Entonces, ahí también yo creo que lo razonable es considerar que va a haber como una relación lineal desde el punto crítico hasta el punto final que corresponde al 10% que es la X de equilibrio. No sé si lo ven lógico. Porque de otra manera, ¿qué podemos, con la información que tenemos? Este problema es todo lo que tenemos de información, ¿eh? Ojo. Entonces, yo creo que parte del problema, y ahí me incluyo yo cuando estaba en la etapa como ustedes de estudiante, que no es tan fácil que ¿cómo se llama? Se tenga como ya un criterio para definir si se trata de una relación lineal
o exponencial o lo que sea. Pero vaya, si no hay información que me diga a mí por ejemplo, el problema que sigue, el 12.2, ahí sí dice claramente que hay un decaimiento lineal de la velocidad de secado. Si ustedes leyeron el problema 12.2, para que nos entendamos en lo que estamos platicando, ahí específicamente están diciendo que el decaimiento de la velocidad de secado es lineal, pero aquí no nos están dando esa información. Entonces, vamos a dejarlo como un acuerdo entre nosotros. Si no les doy yo esa información, pues plantéenlo como si fuera una relación lineal. Un decaimiento lineal. El otro camino, que no es este, pero que es, por ejemplo, el problema 12.4, que acabamos de analizar, o que hemos estado analizando en estas últimas dos clases, pues ahí no hay de otra. Tenemos los datos experimentales y los datos experimentales evidencian que podemos aproximar nuestro análisis del periodo secado decreciente como una relación lineal. ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces, lo único que queda claro es que esa rapidez constante de secado corresponde al periodo secado constante, entre 75 y 60%. Lo demás ya es una aproximación que hacemos y planteamos la otra vez, pues no podemos quedarnos cruzados de brazos. Hagamos una aproximación de análisis considerando que hay un decaimiento lineal entre 60 y 10%, que es el contenido de medio crítico. Eso va a impactar las fórmulas que acabamos de analizar con relación al análisis que estamos haciendo. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por esto, ¿no? Esto sería, digamos, el esquema que me daría la situación que voy a analizar. Si se fijan, yo aquí tengo un contenido medio inicial, que es 0.75 entre 1 menos 0.75, que me da 3 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. XC, que es 0.60, pues corresponde a 1.5 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Entonces, entre 3 y 1.5 en base seca, pues, tendría periodo secado constante. Y la X con asterisco equilibrio sería 0.10, entre 1 menos 0.10 sería 0.11. Entonces, yo lo represento esquemáticamente de esta forma. Comentario, háganlo así, jóvenes. Pongan la gráfica para que ubiquen los valores con los que cuentan. Ahora, aquí ya no me anduve por las ramas, y como tampoco me especifican si fíjese, aquí sí está más claro, perdón, no dije nada. Aquí sí está más claro porque le están dando las dimensiones de la cara. ¿Sí? Un material de 0.3 por 0.3 es en la cara del cuadrado, es el área superficial del cuadrado, y si yo quisiera el volumen, pues yo multiplicaría esto por 0.012. Y eso me daría el volumen de la mezcla, de la plaquita de laboratorio. Pero esto de aquí, 0.3 por 0.3 metros, pues corresponde a una cara, ¿no? Y si me están diciendo, aquí sí está más claro, si me están diciendo que son dos caras, entonces yo hago que el área de transferencia va a ser igual a 2 veces 0.3 por 0.3, y esto me da 0.18 metros cuadrados. Aquí no hay incertidumbre al respecto. ¿Sí lo ven? Analícenlo con respecto al problema 12.4 que estuvimos viendo. Ahí nos dicen 0.1 metro cuadrado es el área superficial. Y luego nos están indicando que la placa se seca por las dos caras. Pero no estrictamente no nos están diciendo que 0.1 metro cuadrado es considerando una de las caras. Entonces, si ustedes me pusieran una pistola y me dijeran, tome una decisión, yo diría que tomaría 0.1 metro cuadrado como el área superficial total. Y ya me quitaría de cuentos.
Pero aquí no, ¿eh? Aquí sí nos están dando las dimensiones de la placa, una de las caras de la placa, que es una placa cuadrada con espesor de 12 milímetros. Entonces, me están dando nada más las dimensiones que yo puedo medir y me dicen que son dos caras las que está perdiendo humedad. Bueno, entonces yo, ¿cómo se llama? Tomo las dos caras. Entonces, tomando en cuenta eso, mi área de transferencia es igual a 0.18 metros cuadrados. Les decía, esta es la referencia que yo tengo con relación a la cinética de secado. Entonces voy a calcular el tiempo que tarda en pasar de punto de 3. Aquí, esto sería 3 aquí. Metros. O sea, esto sería la X inicial. Ahí está. No, para que se vea más bonito. Aquí lo pongo. Y voy a insertar una recta. Vamos a suponer que este es el punto 3. Este es 3 y aquí está la... Este sería el rango del periodo de secado constante. Calculen el tiempo que tarda en secarse la placa de 3 a 1.5. (3 a 1.5). Dígame cuánto tardó en secarse. Si hay dudas, díganme, coméntenlo. Profesor, a mí me salió de 11.7 horas ya en total para los dos, para el periodo constante y el decreciente. A mí me da 12.8. A ver cuánto es el periodo de secado constante. ¿Cuánto es NC? NC es el flux, periodo de secado constante. Bueno, el NC me sale de 5.56 por 10 a la menos 4. Ahí está. Es la masa de la placa es de 0.9 kilogramos de sólido seco. El rango es de 3 a 1.5. El área quedamos que es 0.18 metros cuadrados. Y NC lo estamos calculando a partir de qué. A ver, aquí está la fórmula. Periodo de secado constante es igual a qué. A 1 por 10 a la menos 4, que es la velocidad de secado, la rapidez de secado, que es un dato. Aquí está, 1 por 10 a la menos 4 kilogramos de agua. O sea, esta rapidez de secado que está aquí, está referida a kilogramos de agua por segundo. Es la velocidad a la que se está evaporando el agua.
¿Está claro? Y eso pues directamente lo dividimos entre el área de transferencia, que es 0.18. Entonces nos da 5.5556 por 10 a la menos 4 kilogramos de agua. ¿Dónde anda? ¿Por qué no? Tampoco eso está acá, sí. Esto es 10 a la menos 4 kilogramos de agua por metro cuadrado segundo, ¿no? Ese es el cálculo. Eso sería, digamos, el punto. Y entonces, tomando en cuenta eso, el tiempo de secado, pero secado constante, sería igual a esta bala, y entonces nos da 13.500 segundos. Dividido entre 3.600 da 3.75 horas. ¿Está claro? ¿Alguien tiene problemas para ver esto? ¿Alguien no lo vio? Y esa es la menos 4. Ok. Y este valor de aquí. Ahora, periodo de secado decreciente. O sea, noten que son dos eventos diferentes. Se tratan, estamos hablando, pero eso desde el punto de vista particular, es ilustrativo que ustedes hagan esta gráfica. Aunque sea nada más así, sin detalles, como el caso, por ejemplo, del multicitado problema 12.4. Pero si tienen, si está claro que esto es un horizontal, por todo lo que hemos platicado, y aquí fue una decisión que tomamos. ¿Sí? Pues ante una falta de evidencia de cómo se seca, lo único que nos están diciendo es que este valor va variando, va disminuyendo conforme avanza el secado. Pero no nos dicen nada como que me haga que me afirme que el secado hay una relación lineal entre este punto y este otro punto. A falta de esa información, supongo yo que existe esta relación lineal. ¿Sí lo vemos? Pero el otro camino es que se les especifique. Por ejemplo, les pueden decir que, como en el caso del ejemplo 13.3, ¿no? Que tienen ahí una primera relación lineal y luego después tienen ahí una curva. ¿Sí? Se puede especificar todo. En fin. O les dan datos experimentales a partir de los cuales ustedes toman la decisión, o hacen la suposición, o les indican que hay una relación lineal en la disminución del flujo. Bueno. Luego, después de eso, ¿qué tenemos? Después de eso tenemos, entonces, el área, la pendiente de la recta que está aquí, pues está definida como NC en menos 0 y XC menos X de equilibrio, ¿sí? Considerando todo el periodo de secado decreciente como referencia. Entonces, esta es la pendiente de la recta. A igual a NC entre XC menos X con asterisco. ¿Está claro? Entonces, a partir de eso, entonces definimos que mi el flujo va a ser igual a por X menos X con asterisco. Entonces, eso sería, digamos, y sustituyendo esta pendiente por esta relación, me va a dar que el flujo es igual a NC por X menos X con asterisco entre XC menos X con asterisco. ¿Ok? La fórmula es la que acabamos de discutir ahorita en la parte de teoría. Sustituyo ahí y me va a quedar esta expresión de acá.
donde X1 es el punto crítico a partir del cual estoy haciendo el cálculo. X2, si sustituyo aquí X2, la X de equilibrio me va a quedar indefinido. Entonces me quedo nada más con el logaritmo natural de XC menos X con asterisco. ¿Sí? Entonces, aquí pongo X1 igual a XC, X2 igual a X con asterisco, y por eso que me quedo yo con esta relación. No sé si tú calculaste esto así. Y me va a dar un tiempo de 1.14 horas. Pero aquí estoy tomando en cuenta todo el tiempo que tarda el sólido en secarse desde 3 base seca hasta punto 11. Y eso seríamos, este es el análisis de la placa. De la placa de laboratorio. Y esto es lo que me da, a ver, la suma es ¿cuánto? No, pues es mucho menos, ¿eh? Ah, bueno, lo que tú me diste como información era de la placa del AAA. La de 1.2 por 2. ¿Cuál, perdón? La placa total, ¿no? Ajá. Pero ¿quién? La de la placa de laboratorio. No, la de la muestra, la Ok. que tiene el de punto 3 por punto 3. Ah, es la del punto 3. Ajá, la de punto 3 por punto 3, que es la de la placa de laboratorio, creo Eso que te la dio muestra, ¿no? 12 horas, 11 horas. Ajá, Pero entonces 11 ya horas. viste dónde está la diferencia con respecto a lo que calculé yo. O sea, Pues para en la parte constante sí porque lo que tengo. tú me estás dando como referencia es otra cosa, ¿eh? O sea, no sé, el periodo secado constante está a 3.75. Sí, sí lo tengo. ¿Y el otro? Igual. ¿Y el decreciente? Ese es en donde cambia, ahí, porque yo tengo 2.8 por 10 a la 3. 2.8, ¿qué? A ver, espérame, ahorita le digo. Es 2.88 por 10 a la 4 segundos, pero ya en total. Y me sale de 8 horas. Y para el tiempo total, ya. Pero, a ver, espérame. Pero tú estás calculándolo con estos datos. ¿Cuál es la diferencia con estos datos? Sí, con esos datos. ¿Tal cual? Sí, tal cual. Chihuahua, entonces ya me equivoqué en el cálculo. Oh, está bien, pues puedo estar equivocado. A ver, déjame volverlo a hacer. ¿Alguien tiene el mismo resultado? Punto. Su X final, ¿cuánto le salió, profesor? La X final es que yo me fui hasta el equilibrio. Si te fijas, por eso que apliqué esta fórmula. Sí, ya es que ya. Porque la placa a ver, en el experimento de laboratorio se llegó a establecer el sólido se seca de 75 a 60 y después se seca hasta... No, pero es que se dice ahí que. Maneja el 10%, ¿no? Ajá, pero el tiempo, nada más pide el tiempo del 75 al 20%. Ah, espérame, es que están hablando de que el contenido de humedad de equilibrio es del 10%, punto 11. Ajá. Pero entonces significa que el punto 11 está aquí. Sí, es que ya vi dónde me varía mi resultado con el de usted. Ajá. Es que yo sí dividí en el logaritmo, yo dividí entre la concentración, bueno, la X final menos la X en el equilibrio. Y la X final fue la del 20%. Ajá, la del 20%. Ah, no, pues se supone que eso es con la placa. Con la Ajá, placa sí, de triple grande. Entonces, yo por eso decía que la plaquita de laboratorio se seca en este tiempo total.
De 375 más 1,14. Sí, Casi 5 horas, ¿no? sí. Sí, porque entonces la de Triple A sí es la que me sale en 11 punto. No, a mí me sale muchísimo mayor. Ahorita vamos a ver. Ujú. Bueno, vamos dejándolo ahí. Entonces esa sería, digamos, como la referencia con relación a cómo la sacamos la placa. Es decir, yo metí la placa de punto 3 por punto 3 en un gabinete de laboratorio, lo sometí a un proceso de secado y anoté que la placa se fue de 75 a 60 y de 60 a 10. Donde 75 es el contenido de medida inicial, 60 es el punto crítico y 10 es el de equilibrio. Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Bueno. Yo lo que hago con las fórmulas es calcular los tiempos que transcurren entre 70 y 10. El equivalente a base seca entre 3 horas, entre 3 kilos por kilogramo de sólido seco a 1.5 y de 1.5 a 0.11. Me doy cuenta que a nivel laboratorio el tiempo correspondió periodo secado constante 3.75 horas, periodo secado decreciente 1.14 horas. Bueno, esa es la información que yo tengo relacionado con este análisis que estoy haciendo aquí. Ahora vamos a ver el caso de la placa. De entrada, tenemos que calcular la densidad del material para que yo conozca la masa seca contenida en la placa de AAA. No es la misma de 0.9 kilogramos de sólido seco. Entonces, para la densidad del material, yo tomo el caso de la placa, que es la que conozco, la de 0.3 por 0.3 por 0.012. Ese es el volumen de la placa cuadrada de laboratorio. Y este volumen, el peso de la masa seca que me dicen que esa placa pesa en su seca 9.9 kilogramos. Entre el volumen me da 833 kilogramos de sólido seco por metro cúbico. ¿Sí estamos? Y ahora sí, la masa seca del sólido que corresponde a la placa de AAA, pues es de 24 kilogramos de sólido seco. Si se dan cuenta, para eso me sirvió la placa de laboratorio. O sea, si es el mismo material, la densidad no va a depender de las dimensiones del sistema. O sea, el que yo pase de 0.3 por 0.3 a 1.2 por 2, pues lo único que estoy haciendo es que aumento la masa. Entonces, si yo conozco la densidad de esa placa, entonces yo puedo calcular la masa seca correspondiente. Si no, coméntenme, díganme cuál sería la diferencia. ¿Tú tomaste cuenta esto? Sí, ya vi cuál era mi error. Es que no Te quedaste con 0.9. ajá, me quedé con el de punto 9, sí. Sí, pero no, ¿estás de acuerdo que cambia, no? Sí, sí, ya vi, Eso es sí, lo no era importante, tan por error. eso es que yo les pido que hagan los problemas para que vayan entendiéndome cómo manejarlo. Y de paso sirve que si me equivoco yo ya les he demostrado hasta el cansancio que no me cierro. Entonces, insisto, la placa de laboratorio me permitió conocer la densidad del material, para que vea pronto. Esa densidad del material la voy a utilizar para calcular la masa seca contenida en el AAA de 1.2. Es más, aquí hay un problema, ¿eh? Ojo, puedo estar equivocado aquí, ¿eh?
Espero que Es no, que no pero sale sí. la misma masa, creo. ¿Es 1.2? Es 1.2 por 1.2 por... No, pero ¿por qué por 1.2? Ahí me equivoqué Porque yo. es que... Sí, ah, es 1.2 por 2. Ahí hay un cálculo que puede estar equivocado. es que sí, porque si es con el otro, Es no 28, sale. ¿perdón? Por 833 da 24. Ah, no está bien, entonces nada más lo puse mal, pero está bien, hice bien el cálculo. Pero sí están de acuerdo que es esto, ¿no? 1.2 ancho, 2 metros de longitud por 0.012. Y eso multiplicado por 833, que es la densidad de la placa. Puede suceder que pierda uno la noción de los valores de la densidad. Entonces yo ahí les recomiendo que se vayan a la relación de gramo por centímetro cúbico. Si es el caso, hay un factor de 1000 aquí. Entonces significa que la placa en general en sí es de 0.833 kilogramos de sólido seco por centímetro, gramos de sólido seco por centímetro cúbico. Ese es el peso de la densidad de la placa. Entonces, como estamos manejando metros, manejamos kilogramos. Entonces, 1.2 de ancho por 2 de largo por 0.012 me da 0.028 metros cúbicos por 833 me da 23.99, o sea que sean 24 kilogramos de sólido seco. No sé qué Profe, dime. creo que también en el área, no sé si está mal transcrito o es que ya me confundí. Sí, aquí también puedo tener el error. Es que no sé por qué puse el 1.2. A ver, calcúlala. No, pues si no, lo corregimos. 1.2 Está bien el área. por 2 Sí, porque 2 por por 1 2. es Sí, 2.4 por 2 son 4.8. 4.8 metros cuadrados. Sí, puse mal el número, pero el cálculo, como voy haciéndolo con la calculadora, entonces sí, ahí sí voy yendo, afortunadamente. Y X1 que me hace falta corregir, que es la X final, inclusive la ponemos, no, lo voy a dejar así, es igual a 0.25. Entonces, ¿qué pasa con la placa? O sea, esto que estamos ahorita haciendo es caracterizar el sólido que voy a secar ya en un secador más grande, vamos a decir de madera, industrial, lo que sea. ¿Sí estamos? Que los tiempos de secado, dicho sea de paso, son muy largos. En la industria de la madera, estos son tiempos largos. Entonces, esto de aquí me sirvió a mí apoyado en la placa, físicamente en la placa de laboratorio, que es la que estamos aquí manejando, 0.3 por 0.3 por 12. Me sirvió para conocer la masa seca contenida en la hoja de AAA de 1.2 por 2 por 0.12 por 0.012 metros. Bueno, entonces, nuevamente, pues, Profe, mande. nada más una corrección en la última fórmula de la X. Es que me parece que vi ¿cómo se llama? Un paréntesis y debería de ser un igual, ¿no? Porque X debe de ser igual a 0.25. Correcto. Gracias. También estos apuntes son importantes. Estás haciendo
Estás haciendo una labor para las futuras generaciones. Esa es tu recompensa. Gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? ¿Algún comentario ahí por ahí que estén viendo? Bueno. Entonces ya caracterizamos nuestro sólido y ya sabemos que vamos a secar el sistema de 3 a 1.5 a 0.25, ¿no? Ese es el panorama de lo que vamos a secar. Ya en la placa vamos a llamarle de dimensiones industriales, llamémosle así. Bueno, entonces vamos a ver qué onda con esto. Entonces, si seguimos aquí, periodo de secado constante. El periodo de secado constante, la velocidad de evaporación no cambia, no depende de las características de la placa en el sentido de las dimensiones. ¿Están de acuerdo? Lo que sí cambia es el área de transferencia. Aumentó desde 0.3 por 0.3 a 1.2 por 2. Entonces, eso me va a dar a mí el flux igual a 2.083 por 10 a la menos 5 kilogramos de agua por metro cuadrado segundo. ¿Están de acuerdo? Ya teniendo eso, podemos calcular ahora el tiempo crítico. ¿Cuánto tarda ese triple en secarse de 3 a 1.5? Ahí lo tienen. Masa seca, 24 kilogramos de sólido seco, ¿no? 3 menos 1.5 es el rango de humedades, periodo de secado constante. 4.8 es el área de transferencia por las dos caras, ojo. 2.083, por eso el menos 5 es el flux en el periodo de secado constante. 2.083 por eso el menos 5 kilogramos de agua por metro cuadrado. Haciendo los cálculos me va a dar ya 3.6 por 10 a las 5 segundos. En el caso de la industria de la madera, para que tengan idea ustedes, estos tiempos son normales porque no se secan a temperaturas muy elevadas. Porque si ustedes sujetan el triple en la madera esta, que además el triple es un proceso aparte de la madera que sacan directamente del pino, del árbol. Hay que tener temperaturas suaves, vamos a llamarlo así, para no deformar el material. Entonces, a mí me parece perfectamente válido que pensemos en tiempos que pueden eventualmente considerarse largos, pero si ustedes dividen las 100 horas entre, ¿cuánto es? 24, ¿no? Por día, estaríamos hablando que esa placa se tarda 4 días en secarse, de apenas 3 a 1.5 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Y eso se traduce en los 100. Ahora, no sé si está bien el cálculo, si tienen el mismo cálculo que yo. Lo estoy volviendo a hacer, ¿eh? Ajá, 3.6 por eso a las 5 dividido entre 3.600 segundos da 100 horas cerraditas. ¿Algún comentario?
¿No? Bueno. Periodo de secado decreciente. Periodo de secado decreciente tendríamos entonces esto. Noten que aquí sí ya apliqué la fórmula como tal cual y me quedé con los dos términos del logaritmo natural. ¿Sí lo ven? El logaritmo natural de 1.5 a 0.11 y de 0.25 a 0.11. Y eso me da una friolera de 213 horas. Más 100, 313 horas. 313 horas entre 24 me da 13 días. O sea que estas placas de AAA se permanecen en el horno 13 días para que sacarse del contenido de humedad de 3 kilogramos de agua por kilogramo sólido seco hasta 0.25 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Aquí tenemos nuevamente LS, que es 24, que es la masa seca. XC menos X con asterisco, 1.5 menos 0.11, 4.8, que es el área, que ya comentábamos, por las dos caras. Seguimos con el mismo concepto de que la placa se seca por las dos caras. 2.083, por eso es la menos 5, es la velocidad de secado en el periodo de secado constante. Eso por la fórmula nos pide ese flux constante. Y luego tenemos la parte del logaritmo natural que tiene que ver con x menos x con asterisco menos x final menos x con asterisco. Y eso me da 7.659 o 7.66 por 10 a las 5 segundos, que son 213 horas, más las 10, más las 100 que están acá son 303 horas. Ese es el resultado. ¿Sí está claro? ¿Alguien tenga dudas? ¿Dudas, comentarios, observaciones? Entonces, tarea. Terminen de ver el problema 12.1. Ahora, bueno, revisen este problema 12.1. Chequen todos estos cálculos, a ver si sale por ahí alguna duda. Que esa la discutiremos el viernes. Y, perdón. Y vean el problema 12.2. Problema 12.2 es un problema en el que se tienen dos placas. Se tienen dos placas, una nuevamente de laboratorio y otra grande, donde se dan datos específicos para el sistema. Nos piden calcular el tiempo de secado, ¿sí? Para ¿cómo se llama? Para las condiciones que están planteadas aquí. Entonces, resuelvan el problema, por favor. Y la clase que entra lo analizamos. Y yo con esta parte considero que todo lo que sería la parte fundamental del secado quedaría cubierta. Yo espero que ustedes traigan ya el problema 12.2 resuelto para que pasemos a analizar secador de charolas, secador de lecho fijo con corriente cruzada de aire, como son los secadores pues, como de lecho fijo, de lecho fluidizado, y el secador continuo.
Son los 3 temas que vamos a analizar. Yo espero empezar el viernes la segunda parte de esta, ¿cómo se llama? La segunda parte de la clase, ver la teoría, y si podemos ver estos 3 casos de secadores, los dejamos para que podamos la semana que entra plantear ¿cómo se llama? Problemas de aplicación ya a equipos directamente. Y no sé, ya publicaron las fechas de examen. Jóvenes, ¿Fechas de qué, perdón? las fechas del examen, el examen final, ¿cuándo sería? Ya debería estar. Bueno, yo lo voy a checar. Espero que para el viernes ya tengamos. Va a ser lunes o martes de la semana 12. No sé. Entonces, lo que estaba pensando es, tenemos 2 parciales. Yo sí sugeriría hacer tercer parcial, que sería secado. Y ahí los que puedan exentar, exentarán. Y los que no, pues se van al final. Nada más que quiero saber cómo está la fecha del examen. Voy a checarlo y el viernes vemos eso, ¿no? Sí, profesor. Bueno, Profesor. Profesor, dígame. perdone que lo ando molestando tanto con eso, pero ¿me podría pasar por favor su Word? Es que las gráficas yo no las copio tan bonitas, la verdad. Las copio muy de rápido y hay cosas que sí me faltaron. ¿Qué quiere que les mande? ¿El La texto? teoría, La teoría, ok. Les mando ese sí, archivo. Aunque no está por favor. completa, ¿eh? Todavía le falta algo, pero les voy a mandar ese archivo. Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces los dejo, jóvenes. Pónganse a trabajar. Chequen estos 3 problemas en general. El 12.1, el 12.2, que es el que queda pendiente, que ya con la información que tenemos de los 2 problemas anteriores, más el ejemplo que vimos, yo creo que ya tienen suficiente información para poder resolver el problema 12.2. Entonces, con esos 4 problemas que analizamos, 12.1, el que vamos a analizar, 12.2, el 12.4, que ya va. El 12.3 es otra historia, ¿eh? O sea, no me quiero meter, por eso no lo tomo como con la numeración. Pero estos 3 problemas que vienen resueltos, que vienen propuestos al final del capítulo 12 del Tribal, más el 12.3 que analizamos, el primero, con relación a cómo utilizar los datos cinéticos reportados en gráfica para calcular los tiempos de secado, considerando periodo de secado constante y periodo de secado decreciente. Eso constituye lo que serían las partes fundamentales del secado. ¿Sí? Los fundamentos de secado, donde partimos de una ecuación cinética, decidimos cuál es el rango de variación en un mecanismo convectivo, que es el periodo de secado constante, y un mecanismo difusivo, que es el periodo de secado decreciente. Y ya vimos que existen fórmulas que consideran para el periodo de secado constante y fórmulas que consideran para el periodo de secado decreciente. Ya con esto, insisto, creo que cubrimos toda esta parte. Quedaría pendiente lo que les comentaba de la segunda ley de Fick, pero créanme lo que eso es otra historia y eso ameritaría. Digo, si este curso fuera puro secado entre el trimestre, me canso que lo hubiéramos analizado más a detalle con datos experimentales, etcétera, pero ahí queda como información para ustedes. Lo que sigue vamos a ver qué fórmulas se manejan para el caso de un secador de charolas. Y luego, ¿qué casos se manejan para la situación de un secador de lecho fijo con flujo transversal? Y finalmente, la operación continua, donde hacemos un balance de materia
a contracorriente del sólido que se pone en contacto con una corriente de gas, haciendo el símil como se hace con los procesos de separación que ya hemos estado analizando con anterioridad. ¿Sí? Y eso, insisto, espero empezar a verlo el viernes, porque el problema con lo que ya tenemos de antecedentes, el 12.4 ya no debe de representar mayor historia. Es más, hagan una reflexión con relación a qué tanto preparados estarían para un parcial de secado. Viéndolos en esa manera. Bueno, jóvenes, los dejo. Los estoy Gracias, convocando doctor. para mañana. Mañana en la tarde les mando la convocatoria. Chao. Bye. Se cuidan.